Estamos con el arquitecto Salvador Esqueloto, ex director nacional de vivienda en el último gobierno del Frente Amplio, 2 veces decano de la Facultad de Arquitectura. En el bloque anterior, Salvador, nos estabas contando los cometidos de esta organización, de esta Agencia Nacional de Vivienda que había creado el Frente Amplio. Esa agencia tiene como cometido regularizar y mejorar y gestionar todos los viejos complejos en su momento, del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, que los había absorbido el Banco Hipotecario, y del viejo Banco Hipotecario desde los años 70, que había desarrollado ese tipo de programas. O sea que la agencia es un organismo especializado, una creación del Frente Amplio, funciona muy eficientemente y trabaja para el sector público alineado con las políticas que define el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección de Vivienda, que en una época a mí me tocó dirigir. Y al mismo tiempo integra otras acciones que estaban dispersas en el Estado, y concretamente dos en ese periodo. Uno es la institución, que es una institución digamos, de carácter público, pero que funciona en la órbita del derecho privado, que es MEVIR, que había nacido en el año 67, que se ocupa de la vivienda rural y de pequeñas localidades, y por otro, el programa Mejoramiento de Barrios, que se ocupa de los asentamientos precarios, que había nacido en la Presidencia de la República durante el gobierno de Jorge Valle. Estos se integran al sistema público de vivienda y trabajan de una forma coordinada, mientras que hasta el año 2004 tenían una fuerte autonomía el Banco Hipotecario, MEVIR, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Ministerio, y no tenían incluso una conducción política común. Es decir, cada uno tenía incluso algún sector o un partido de la coalición conservadora y gestionaba de acuerdo a sus criterios. Bueno, yo diría que la casa se puso en orden en 2008 y esto permitió un desarrollo incremental de la política de vivienda, incremental en cuanto a la cantidad de programas, el tipo de programas, la cobertura del territorio nacional, pero también incremental en lo que refiere a la asignación de recursos. Es decir, hay un crecimiento sostenido de los recursos que se asigna al Fondo Nacional de Vivienda durante 15 años. Y muy fuerte durante el periodo de Mujica, o sea, empieza a trepar en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, crece muy fuertemente durante el periodo de Mujica y sigue creciendo, aunque con una recta un poco más achatada durante el segundo periodo de Tabaré Vázquez, pero crece sostenidamente, a tal punto que prácticamente en términos constantes se triplica el presupuesto. ¿Esto era suficiente? No. Tan es así que cuando se prepara la campaña electoral de 2019, que ustedes recordarán, la fórmula del Frente Amplio era de Martínez y Villar, en el marco de la propuesta programática del Frente Amplio se postuló una meta muy ambiciosa, que era duplicar ese presupuesto en los siguientes 5 años. Porque si bien estaba dando resultados bien interesantes y empezaba a tener una expansión importante en términos de intervenciones tanto en el stock construido como en nuevas unidades, se entendía que para que hubiera realmente un cambio cualitativo era necesario aumentar cuantitativamente algunos programas. Bueno, eso fue lo que propuso el Frente en su momento. Yo recuerdo que en una gira que hizo la fórmula presidencial del Frente Amplio por el interior y particularmente por el litoral, se dio una conferencia de prensa en la ciudad de Paysandú cuando llegó la caravana, y ahí fue que se anunciaron 11 medidas para el próximo periodo, para el 2020-2024, entre las cuales estaba esta que yo te contaba.
Obviamente la historia fue por otro lado, y hoy estamos en una situación bien distinta, que es bastante contradictoria. A mí me gustaría explicar esto porque es muy difícil de transmitirlo. Por un lado tenemos un nuevo plan quinquenal de vivienda, porque la ley obliga que los gobiernos, cuando entran al ejercicio de su periodo, deben presentar junto con el presupuesto nacional, que es quinquenal, un plan quinquenal de vivienda. Este gobierno también lo cumplió, como lo hicieron los gobiernos del Frente Amplio, y si uno mira el texto del plan quinquenal de vivienda, desde el punto de vista conceptual no se aparta demasiado de lo que habían sido los planes del Frente Amplio. Es decir, incluso reproduce casi textualmente el último plan de vivienda y le introduce algunas modificaciones o variaciones menores y algunas significativas, pero desde el punto de vista del texto no hay una innovación que uno diga, hay un cambio radical, ¿no? Es decir, íbamos para un lado y ahora este gobierno de la coalición multicolor va para otro. Pero sí hay un dato, por eso digo que es contradictorio, que es muy grave, que es un dato incluso que hoy muchas carencias, muchos problemas se adjudican a la pandemia, pero este dato ya surgió antes de que se conociera el primer caso de coronavirus en el Uruguay, que fue muy temprano. Ustedes recordarán que esto fue a mediados de marzo del 2020. Sin embargo, hay un decreto del Poder Ejecutivo, que es un decreto genérico, promovido por el equipo económico, básicamente Ministerio de Economía y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. O sea que obviamente ahí hay un lineamiento político que da el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la ministra de Economía, que es el abatimiento de toda la ejecución presupuestal del Estado en un 15% en los rubros de inversión y los rubros de funcionamiento, y el recorte del 40% de los contratos temporales, cualquiera sea. Este es el decreto 90-2020, que pasó muy desapercibido porque fueron los primeros días del gobierno, pero que ya puso, si se quiere de alguna manera, la vara más baja. Es decir, si tenemos el año 2019 acá, el año 2020 ya está un 85% del 2019. Entonces, ese crecimiento que yo venía contando, que venía muy fuerte durante el periodo de Mujica, que viene un poco más lento, pero también avanzando durante el periodo de Tabaré Vázquez, tiene un escalón más bajo. Se detiene ese crecimiento y se baja. Ese 15% puede parecer poco, pero, por ejemplo, el 40% del recorte en los contratos significó el desmantelamiento de muchos programas por la pérdida de recursos humanos y técnicos. Pero además de este 15% teórico, el inicio del gobierno, y esto no lo tenemos medido porque todavía no llegó la rendición de cuentas del año 2020 al Parlamento, que ahí es donde vamos a ver los datos duros, yo estimo que significó una baja de la inversión pública en general y en particular de vivienda mucho mayor que el 15%. Por muchas razones. Por el recambio de las autoridades, porque no hubo una transición real. Es decir, si bien desde el presidente de la República en aquel momento, Tabaré Vázquez, y todo su Consejo de Ministros, bajó una orden absolutamente explícita de hacer una transición ordenada y transferir toda la información y todos los conocimientos y los datos de gestión, en algunos organismos, en buena parte de los organismos, esto no ocurrió. Es decir, las autoridades entrantes llegaron la semana anterior
a tomar sus nuevos cargos. Por lo Por cual... ejemplo, tu transición, ¿cómo fue? Y mi transición, yo la cuento en 2 minutos. En el mes de diciembre conocimos a la nueva ministra, pero no tenía su equipo. O sea, tuvimos una reunión muy interesante con ella y con el subsecretario designado, estoy hablando de diciembre de 2019, y en febrero de 2020, ya con un director que me iba a sustituir a mí designado, tuvimos una reunión 15 días, o sea, alrededor del 15 de febrero, 15 días antes de que tomara posesión, donde le entregamos una cantidad de datos y una segunda reunión 3 días antes que tomara. Evidentemente eso es muy difícil de procesar, ¿no? O sea que entender, compenetrarse, conocer a la gente, conocer la marcha de los programas, lleva un tiempo. Y esto, que lo puedo contar por el caso de la Dirección de Vivienda, pasó en muchos lados. Por lo cual, si sumamos el costo friccional, digamos, del cambio de autoridades, más el recorte por el abatimiento del decreto 90-2020, más el hecho de que el Ministerio de Economía no transfirió puntualmente los recursos a los diferentes ministerios, particularmente al de Vivienda, las obras y los programas se atrasaron mucho más, ¿no? O sea, estos datos los vamos a tener ahora, en el mes de junio, pero es seguramente mucho más amplio que ese 15% teórico.